Don Antonio Guzmán Guerra, bienvenido a su casa, que es Chipiona. Muy bien, pues muchas gracias, Juan, también. Bien hallado también, ¿qué se dice? Estupendo. Organiza el Club de Vela de Chipiona, a través de Ramón Gutiérrez Toscano, unas jornadas culturales, Chipiona, un mar de cultura, y en una de esas jornadas va a intervenir usted con una conferencia que se llama Vivimos del mar, vivimos en el mar, de lo visto a lo imaginado. Quien vaya a la conferencia va a decir al final: una cosa es lo que me imaginé y otra cosa es lo que he visto. Pues probablemente. La verdad es que me ha gustado un poco poner un título provocador. Provocador y además un poco también enigmático. En el sentido de que normalmente un título suele ser muy transparente, pero en esta ocasión, y he de decir que en realidad el motivo ha sido el no saber siquiera cuál era el objetivo de la charla, ¿no? Es decir, cuando uno se pone a preparar una charla, pues tiene que pensar, bueno, a ver, una idea, digamos, directriz de qué voy a hablar y luego, pues bueno, articularla, organizarla, documentarla, etcétera. Pero digo, bueno, ¿de qué voy a hablar yo exactamente en estas jornadas del mar en Chipiona, ¿no? Y entonces, se me ocurrió que era un poco hacer un juego de palabras. Vivimos del mar en el sentido un poco lo más concreto, es decir, un pueblo que está muy vinculado al mar en aspectos muy diversos, ¿no? Desde la pesca, la industria de la pesca, en fin, el turismo, lo que es el veraneo, en fin, esto sabemos que Deportes Chipiona es un náuticos. pueblo que en buena parte, buena medida, pues vive también vinculado con el mar, además de los aspectos puramente estéticos y de disfrute de lo que es la playa y, en fin, y toda la historia que sabemos que tiene estas playas desde épocas de hace siglos incluso, ¿no? Por las cualidades del clima, por la bondad de las aguas, y, en fin, y porque son playas muy seguras y muy, en fin, ideales, ¿no? Y tal. Y entonces, en ese sentido, tenía una primer juego de palabras. Vivimos del mar, en cierta manera, ¿no? Un pueblo que debe buena parte de su economía, incluso, en fin, no solo, pero una parte de su economía a la bendición de lo que son las playas y lo que es el mar. Y luego vivimos en el mar, que esto es, digo, un poquito ya más rebuscado, porque lo que he querido es citar, voy a adelantar un poco de que va a ir la charla, vivimos en el mar algunos personajes literarios, mitológicos, empezando por el propio nombre de Atlántico, la presencia de la zona de Chipiona, y no solamente de Chipiona, sino de nuestra geografía. Es la única provincia de España, por ejemplo, que tiene aguas al Atlántico y al Mediterráneo. Es decir, Cádiz tiene, como sabemos, las dos vertientes, ¿no? Y tal. Entonces, hacer un juego ahí de qué personajes de las antiguas mitologías pues han pasado por aquí. Es decir, se habla de Hércules, que vino al Peñón, ¿no? En fin, y separó las columnas entre Ceuta y Gibraltar, etcétera. En fin, un poco hacer un recorrido por algunos personajes mitológicos, en el sentido de que también ellos han sido personajes que en el imaginario fantástico, por eso digo también el subtítulo, de lo visto, de lo que se ve, a lo que uno puede imaginar, y sobre todo a lo que han imaginado pues pintores, escultores, literatos que han escrito sobre estas criaturas también, ¿no? Me parece un poco por ahí. Y luego, en fin, ya me voy a terminar de confesar, después de haber pensado un poco, como digo, el motivo de la charla. Esto no, para mí no es una charla académica, es una charla de gente de mi pueblo y de amigos y de familiares incluso, etcétera. Entonces, claro, es algo un poco sentimental para mí. No es, yo soy profesor de la universidad, pero no vengo aquí a hablar como profesor de la universidad, o no solo, sino también con un componente mucho más humano, mucho más de lo que es venir a tu De pueblo, de cercanía, cercanía, de proximidad, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, a lo mejor dejo caer alguna crítica de cómo veo ya los chipioneros, etcétera, etcétera, que nunca y viene mal. que nunca viene mal, a mí me parece que es un poco crítico, ¿no? Y desde luego de la manera más sana posible y más de confianza. Ahora, precisamente, que estamos aquí en este estudio de la Radio Televisión de Chipiona, junto a una fotografía de Rocío Jurado, nadie le niega a Rocío Jurado, a 10 años de su desaparición, que el nombre de Chipiona lo puso en su marchamo internacional. Pero evidentemente Chipiona ya estaba en la historia, en la literatura, mucho antes de que la Chipinera Universal pregonara su nombre, ¿no? Efectivamente, decir que sin quitar el más mínimo, como no puede ser de otra manera, ¿no? El enorme mérito que tiene, vamos, la pobre Rocío Jurado en este sentido, de haber proyectado internacionalmente, haber puesto en el mapa de alguna manera universal, ¿no? El punto de Chipiona.
En fin, esto es curioso porque yo, por ejemplo, en Madrid, incluso cuando voy por ahí fuera y que suelo viajar mucho y tal, cuando te preguntaba, oye, ¿de dónde eres? A veces incluso por el habla, ¿no? Tengo un poco de eje porque, claro, siempre te queda. Pues siempre te dice, oye, ¿de dónde eres? Pues mira, pues soy de Cádiz. Bueno, no exactamente de Cádiz, porque yo fui, le aprecio mucho Cádiz, pero y estudié allí algunos años incluso, pero oye, yo soy de Chipiona, no soy de Cádiz, ¿no? Y entonces todo el mundo lo primero que me dice es, el pueblo de Rocío, ¿no? Eso es verdad, es decir, que eso es innegable, ¿no? Pero como bien dice Juan, es verdad que además de, ¿no? En fin, toda la proyección internacional que ha hecho Rocío del pueblo, que lo tenía gala ella también, como sabemos, ha habido otros personajes históricos, literatos, artistas, etcétera, que han contribuido, ¿no? Desde hace tiempo, con anterioridad, pues, en fin, a vincularse a Chipiona y hacer de Chipiona pues lo que es actualmente, ¿no? Usted que es catedrático de la Complutense, por si hay algún mortal que todavía no se haya enterado, en la literatura y si en relación a Chipiona encontramos, bueno, pues varios personajes que tienen relación con Chipiona y que usted ha estudiado. Encontramos personajes de la talla de Benito Pérez Galdós, Manuel Tolosa Tour, que es médico, pero emparentado con todos estos actos culturales, y el padre Lerchundi. Sí, efectivamente, yo creo que son no solo ellos, ¿no? Pero desde luego tres personajes muy importantes para Chipiona y tres figuras de mucha talla son los que usted ha mencionado del padre Lerchundi, franciscano, es decir, que tiene además la estatua, como sabemos, delante del propio santuario. Él fue el primer impulsor, digamos, de los estudios arábigos, precisamente, ¿no? Cuando estos franciscanos se dedicaban a las misiones en el norte de África, etcétera, etcétera, hizo un vocabulario hispano-arábigo que todavía es de utilidad, ¿no? Bueno, y junto a ello, efectivamente, estos otros personajes de doctor Tolosa Latour, que fue uno de los pioneros de lo que en aquellos momentos procedía un poco de Francia, en cierta medida, ¿no? En fin, el tratamiento de la talasoterapia, es decir, de la curación gracias a las propiedades medicinales, ¿no? De las propias aguas de Chipiona, ¿no? Y efectivamente eso le llevó a fundar aquí el sanatorio. El sanatorio, pues gracias. El sanatorio donde estuvieron recibiendo, en fin, las atenciones médicas y beneficiosas de la salud, ¿no? de la salubridad de estas aguas y de este clima de aquí de Chipiona. El doctor Tolosa Latour, yo recuerdo que de joven, de niño, la primera vez que fui a Madrid, me comentaba mi padre, dice, ¿a que no sabes dónde hay el único monumento que habla de Chipiona en Madrid? Está en el Parque del Retiro, ¿no? Efectivamente. Entonces yo recuerdo que, bueno, me dio una pequeña pista y efectivamente yo, bueno, actualmente vivo allí cerca y la verdad es que casi, no digo a diario, pero paseo mucho por allí y no hay día que vaya al Retiro y no vea el monumento al doctor Tolosa Latour, cuya réplica está precisamente en un busto que creo que estaba en el ambulatorio, en la puerta del ambulatorio, estuvo durante mucho tiempo en el ayuntamiento y, en fin, que un personaje, por tanto, que ha estado vinculado también muy directamente a Chipiona, ¿no? Con esta su obra médica y de atención, etcétera, ¿no? Y el tercer personaje, claro, que es Benito Pérez Galdós. Bueno, es un personaje que yo sé que nos gusta mucho a los dos, por muchas razones. En fin, un personaje que pasa con los literatos. A veces, bueno, la moda oscila y lo ponemos más de moda, otras veces le vemos más la sombra que las luces, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que independientemente de todo es un personaje de una figura literaria, ¿no? Importante. Y curiosamente Benito Pérez Galdós pues también contribuyó de alguna manera, en fin, gracias a su amistad, especialmente con el padre Lerchundi también, ¿no? A apoyar, en fin, y a hacer gestiones para, en fin, coayudar a la empresa que llevaba el doctor Tolosa Latour también con el sanatorio, ¿no? Hay una obra de El abuelo, de Benito Pérez Galdós, que cuando se estrenó en Madrid, por propio ofrecimiento de Benito Pérez Galdós, ofreció el importe íntegro de la recaudación de ese día del estreno para la vajilla del sanatorio y para terminar de pagar parte de las obras de los azulejos. Esto es un detalle que, bueno, quizá no todo el mundo conoce, pero creo que merece la pena. Yo sé que
que usted lo conoce, Juan, pero que merece la pena que nuestros oyentes recordarlo, ¿no? Sí. Hay una cosa curiosa con Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, a través de la relación con estos personajes, tiene bastante relación con Chipiona, y Benito Pérez Galdós tuvo amores con la condesa Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán. Y Emilia Pardo Bazán, en sus obras aparece Chipiona con una gran profusión. Me imagino que eso sería después del entendimiento sentimental. De esa influencia, ¿no? Qué duda cabe que, en fin, es decir, con el trato todo se pega, como suele decir el refrán un poco, ¿no? Todo se pega. Y, en fin, es bastante lógico pensar que, efectivamente, después de la relación personal que tuvieron, pues lo lógico es que hablasen del Chipiona, y como efectivamente aparece y se confirma, ¿no?, que en su obra, es decir, que, en fin, es un pueblo, por tanto, que está presente en la obra de grandes figuras, ¿no?, literarias, como estamos viendo. Usted ya ha estado aquí en otras ocasiones, en Chipiona, precisamente, hablando de Rocío Jurado antes, pues una de las veces que ha estado fue en aquel foro, Chipiona Faro de Ideas, hablando de los mitos, y usted dio una conferencia sobre los mitos clásicos. ¿Qué importancia siguen teniendo los mitos clásicos, Grecia y Roma, en nuestra cultura? ¿La estamos olvidando? Sí. Bueno, vamos a ver, esto es un tema que me cae un poco más profesionalmente cerca, ¿no? ¿Qué duda cabe decir de que la historia, la cultura de un pueblo, de una tradición, en este caso de la cultura clásica, ha tenido durante muchos siglos pues su influencia en la literatura europea, la literatura en las lenguas románicas, como sabemos a través del latín, el pensamiento, la filosofía, la ciencia, etcétera. Pero bueno, también es cierto que con el paso del tiempo las sociedades se van haciendo cada vez más complejas, y por otra parte pues no podemos renunciar a los avances de la tecnología, los avances de la educación, los avances pedagógicos, etcétera. Entonces, qué duda cabe de que hay ciertas parcelas que se van un poco resintiendo, porque claro, en el currículum no cabe todo, no cabe todo, es un poco como el salchichón, de alguna manera hay que empezar a recortar por rodajita. Entonces, en este momento, en fin, se viene pasando, se pasa de una enorme importancia y presencia de la cultura clásica en nuestros estudios, en nuestra tradición cultural. En cambio, en el tema de los mitos, sigue bastante vigente. Y es porque el mito es un relato que no tiene que ver con verdades reales, históricas. Un mito es un relato fantástico y con funciones, digamos, un poco simbólicas. El mito es intemporal porque plantea cuestiones que afectan a la naturaleza de la propia ser humano, del ser humano. Entonces, la ambición, el tema del odio, el tema del poder, la ambición del poder, estos son grandes temas que están muy bien reflejados en grandes obras de la tradición antigua y que son intemporales porque se pueden replantear permanentemente. Es decir, cuando voy a poner un ejemplo quizá concreto, en el caso de un personaje como el personaje de la tragedia de un Edipo Rey, ¿no? Este hombre que lucha por el problema de la identidad, ¿quién soy yo? Y se juega con estos conceptos del ser y el parecer. Yo soy el que no parezco y el que parezco no soy. ¿Y cuál es mi identidad? Yo soy hijo de mis supuestos padres, porque luego él fue criado, después de la maldición de que no debía haber sido concebido, fue criado por unos reyes de una ciudad que no era la suya. Y entonces, como en fin, se le había predicho por el vaticinio de que tendría amores con su madre, hijos con su madre, y que sería el asesino de su padre, él, para evitar el destino, va y se escapa, etc. Sin embargo, el destino le persigue, y él pasa por ser un personaje de difícil identificación. Y cuando Pasolini vuelve a retomar, por poner un ejemplo, el tema de Edipo, dentro de 20 recreaciones, ¿por qué Pasolini compone un Edipo? Pues porque se da cuenta de que estos problemas de la identidad personal, de la influencia del destino, de lo que es la voluntad del individuo, si se puede luchar contra el destino y tal, eso nos afecta al hombre de hoy, al hombre del siglo pasado, al hombre anterior, etcétera, etcétera. Y cuando una obra, por ejemplo, en clave más cómica, como El anfitrión de Plauto, pues se pone hasta 37 anfitriones en la historia de la literatura, 37 versiones distintas, es porque efectivamente, siguen interesando. Bueno, podría seguir con esto, pero no me quiero alargar. Hablando de obras, tengo aquí una obra que editó usted hace ya algunos años, Diálogos cínicos de Luciano de Samosata. Diálogos cínicos, ¿eso es bueno o malo?
Cínico, vamos a ver. Perdón. El título es que es muy gracioso, porque Luciano es un autor griego, era sirio, pero aprendió griego del siglo II. Y entonces este Luciano se caracteriza, bueno, pues por ser un personaje muy irreverente, muy revisionista de los criterios éticos y sociales de su época. Es una figura, es un intelectual muy crítico y que se opone a hacer la revisión de los mitos. Los mitos, como antes decía, no son verdades reales, ni hay que pedirle historicidad. Y Luciano se burla y hace una crítica de los antiguos mitos en clave paródica. Y hay una de las obras quizás más bonitas de Luciano que se llama Las historias verdaderas, los relatos verídicos. Entonces, los intelectuales discutían mucho, los historiadores sobre todo, si la historia es objetiva, si es posible metodológicamente escribir una obra histórica, si existe la crítica de fuentes, si los historiadores se sesgan por razones ideológicas, políticas, personales, etcétera, etcétera. Entonces, Luciano, este es un debate que está en los historiadores antiguos. Está en los historiadores antiguos, pero como método está vigente también, volvemos a lo de antes. También el historiador moderno de ahora tiene que hacer una crítica de la fuente. No podemos respetar con reverencia una fuente porque encontremos un documento. Porque si ese documento es contradictorio con otro y es incoherente con un tercero, pues habrá que ver un poco por qué es incoherente, porque es contradictorio. Pero no, es decir, no nos podemos creer la verdad, la realidad que refleja un documento, ni porque sea antiguo, ni porque sea más antiguo que otro, etcétera. Entonces, estos son problemas, como estamos viendo, a propósito del historiador. El historiador tiene que buscar de una manera racional, una explicación humana, en clave estrictamente humana, de lo que son los procesos sociales. Hace mucho tiempo que esto se inventó en Grecia, entre Heródoto y sobre todo otro historiador que es Tucídides, que es una historia que no puede ser teocrática. Los mitos y los dioses no tienen cabida en la historia, porque la historia es un proceso social humano. Entonces, curiosamente, todavía hay tradiciones en otros pueblos donde la teocracia está impregnando la explicación de la historia. Afortunadamente en Occidente, y sobre todo desde la época de la Revolución Francesa, pues, en fin, esto se ha más o menos, en fin, intentado ver, objetivar, etc. Bueno, pues volviendo al tema de Luciano, para no obviar la pregunta, no de quitar la pregunta, él compone una obra muy divertida, que es muy simpática, que se llama Los relatos verídicos, y decía que cuando los historiadores están diciendo que mi historia es auténtica, que mi historia es rigurosa, que mi historia es objetiva, él se burla de todos los historiadores, dice, estos son todos unos mentirosos. Empieza así. Y dice, además yo digo que no voy a escribir la verdad, voy a escribir una historia que se llama Relatos Verídicos. Pero lo primero que voy a decir, ya termino con esta, lo primero que dice, yo digo que no voy a escribir nada de lo que ha sucedido, y además de lo que no puede ni siquiera suceder, pero por lo menos en esto no me dirán que miento, porque como yo estoy diciendo que voy a contar mentiras, por lo menos seré el mejor de los historiadores, porque cuento que voy a contar mentiras, de manera que no me critiquen luego, ¿no? Es que bueno, me ha recordado lo de los relatos verídicos, los casos verídicos de Paco Gandía. Tal cual, tal cual, ¿no? Bueno, el tema que es entre medio en broma y medio en serio, pero dice sus cositas, ¿no? Que sus cositas, sí. Usted también se ha acercado, entre toda la vasta obra que tiene de traducciones, de obras de personajes históricos, de mitos, a Alejandro Magno. Sí. Es un personaje actual. Sí, bueno, Alejandro Magno ha pasado, precisamente el libro que yo escribí con un colega de Alcalá de Henares, un amigo mío, coautor conmigo del libro, lo titulamos precisamente Alejandro Magno de la historia al mito, porque lo que queremos justamente es lo que antes comentábamos, es decir, hay que ser muy riguroso con los historiadores y muy crítico con los historiadores. Entonces, ¿qué ha ocurrido con Alejandro? Pues como con todos los grandes personajes históricos, es decir, que cada generación ha ido figurando, recreando una especie de arquetipo de este personaje histórico Alejandro, pero adaptándolo un poco a sus propios gustos. A sus propios gustos. Por ejemplo, Alejandro fue visualizado por parte de los latinos de una manera muy distinta. Para uno era el modelo, pues, del caudillo, del conquistador, del hombre jefe militar, con dotes militares importantes, bla, bla, bla. Entonces los emperadores romanos lo intentaron imitar, algunos de ellos.
incluso hasta en el atuendo, es decir, se puso de moda hasta en el atuendo. En cambio, otra parte de los historiadores y sobre todo los filósofos, en particular, por ejemplo, Séneca, nuestro compatriota, nuestro paisano en cierta manera, le criticaba porque era el prototipo del hombre ambicioso. Ambicioso. Se cuentan muchas anécdotas de que Alejandro se encontró con un cínico famoso que fue Diógenes, de estos hay muchas anécdotas, hay hasta 32 anécdotas, cuando se presenta en Corinto supuestamente y le pregunta, pídemelo, he oído hablar, le dice Alejandro a Diógenes el cínico, he oído hablar de que eres un hombre inteligente, un sabio, etcétera, pídeme lo que quiera, que yo soy el hombre ahora mismo más poderoso del mundo y te puedo dar lo que tú me pidas. Y el otro, que es un hombre que es muy austero, que vive simplemente con, en fin, casi desnudo y que vive, como sabemos, a las afueras de Corinto, una especie de tinaja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Le dice, yo lo único que necesito es que te quites de en medio, porque yo estaba aquí tomando el sol y has venido y te has puesto delantera y me está dando la sombra. Bueno, esta es la respuesta siempre de un cínico, el hombre que no necesita nada ni del poderoso. Entonces hay muchas anécdotas. Otra anécdota famosa de Alejandro y Diógenes es cuando le dice, oye, pero ¿por qué no paras ya de conquistar, de expandir tu conquista y tu imperio? Si cuando te mueras con 1 metro cuadrado de tierra vas a tener suficiente para que te entierren, ¿para qué quieres tener más tierra en este mundo, etcétera? Bueno, de verdad que el libro se titulaba un poco de la historia al mito, precisamente por eso, porque nosotros hemos a lo largo de los pueblos y de la literatura, hemos desfigurado a nuestra conveniencia esa figura histórica. Y lo bonito, en cambio, es que la literatura ha recreado una imagen de un Alejandro que no es el histórico, que no es el real, porque las fuentes no nos permiten, en fin, recabar, ¿no? Recoger más información, pero la literatura ha embellecido enormemente la figura de Alejandro. Y entonces la literatura es mucho más bonito escribir una novela histórica sobre Alejandro, un poema sobre Alejandro, sin rigor de historicidad, claro, pero próximo a lo que es la creación, digamos, literaria, ¿no? de la fabulación, de la novela, como diría Vargas Llosa, ¿no? en este momento, en este campo de la literatura. Sí. Usted, que también es catedrático, se ha atrevido a escribir un libro muy curioso con Paloma Tejada, que se llama ¿Cómo estudiar filología? Sí. ¿Cómo podemos estudiar filología? ¿Que son consejos para aquella persona que estudie filología? Eso fue un libro que pertenecía a una colección en una editorial española, en donde se pretendían, bueno, pues cómo estudiar física, cómo estudiar biología, cómo estudiar matemática, y esta profesora y yo, pues efectivamente nos encargaron que preparásemos un librito de cómo estudiar filología, es decir, qué son las lenguas, qué sentido tiene el estudio de las lenguas. Por ejemplo, abordábamos también el tema de la traducción. ¿Es posible la traducción o no es posible la traducción? ¿Qué limitaciones tiene el traductor? ¿Qué ramas concretamente se podían estudiar en el campo de la filología? Hay por una parte la filología, digamos, hispánicas, para profesores de español en el extranjero. Están por otra parte las filologías, digamos, modernas, la filología inglesa, la filología alemana, la filología italiana, ¿no? Cada una con su método y con su proyección expresa. Luego está el campo también de la filología clásica, que tiene su propia metodología. En fin, era un librito, yo creo que muy simpático. Yo creo que fue es un librito inteligente, sin grandes pretensiones, pero creo que, bueno, fue muy grato, ¿no? Desde luego para mí escribirlo. Luego quiero recordar que junto a otros diversos capítulos de lo que se compone el libro, teníamos, por ejemplo, una cosa que se llamaba las rutas de... Y entonces tenemos las rutas del traductor, las rutas del viajero, las rutas del Quijote, las rutas del... un poco para ayudar a estimular, ¿no? A los propios estudiantes de filología, que a veces no sabían muy bien si hacer inglés o francés, francés o italiano, italiano o alemán. Bueno, un poco dábamos unas claves de cuáles eran los planes de estudio, las salidas profesionales, un poco las grandes... algunas obras de referencia, es decir, por ejemplo, en el campo de hispánica, pues habría que utilizar, pues bueno, pues la obra de Méndez Pidal, de los grandes autores de cada uno, un poco esa orientación. Y creo que también dábamos algunos consejos en el sentido de qué debe tener un estudiante de filología. Pues igual que un albañil tiene que tener sus herramientas, un fontanero tiene que tener sus herramientas, pues de la misma manera un estudiante de filología tiene que tener una buena gramática de la lengua que va a estudiar, una buena gramática, un buen diccionario,
Los diccionarios es la cosa más divertida que en la historia de la humanidad puede tener uno, porque es que lo abra por donde lo abra. En 2 minutos te puedes encontrar una sorpresa o un gazapo increíble, ¿no? Bueno, pues decíamos, un estudiante de filología, como cualquier profesional, el día de mañana, tiene que irse haciendo una pequeña biblioteca y tiene que tener una buena gramática de la lengua en cuestión, y decimos, para el italiano, tal, para el francés, cual, etcétera. Un buen diccionario, y luego una pequeña información sobre qué libros son esenciales en el campo de la lingüística de cada una de esas. Nosotros quedamos muy contentos de ese librito, porque además lo hicimos con mucho cariño. Volviendo a lo que nos ocupa hoy, esas charlas interesantes que se están sucediendo en la sede del Club de Vela, una de las cosas que le pueden preguntar hoy es en torno a Tarteso. ¿Realmente estamos, por ejemplo, los dos que estamos aquí en este estudio, sentados encima de Tarteso? Pues, claro, hago alguna alusión a Tarteso, por cierto. Hago alguna alusión a Tarteso, por cierto, en mi intervención. La haré, vamos. Efectivamente, es decir, ocurre que los trabajos de arqueología están basados siempre sobre fuentes. Las fuentes sabemos que pueden ser fuentes literarias e históricas, fuentes epigráficas, fuentes numismáticas, fuentes de mucha naturaleza, pero, como dicen los arqueólogos, mientras no haya evidencia, el término este un poco inglés, mientras no encontremos algo real físico, no nos creeremos de todo lo que dicen los literatos ni los historiadores, etc. Mientras yo no encuentre una muralla, una ruina, unas tumbas, unas medallas, etcétera, no nos lo creeremos del todo, porque claro, es muy complicado por infinidad de razones, ¿no? Es decir, hasta geológicas a veces, en fin, hay desplazamientos de tierra, hay desplazamientos de los cauces de los ríos, en fin, los ríos desembocan donde no desembocaban antes, etcétera. Entonces, claro, Tarteso, que es la cuna un poco, digamos, de la civilización, y la primera vez que aparece la península ibérica en las fuentes antiguas, precisamente hablando de Tarteso, en los textos sagrados de la Biblia, ¿no? Y luego los historiadores griegos, concretamente en Heródoto. Bueno, pues, en fin, ojalá estemos sentados encima de las ruinas de Tarteso, y si lo supiéramos, cogeríamos enseguida una, ¿no? para excavar aquí. Cada vez, evidentemente, mejoran los procedimientos técnicos de localización para trabajar en las excavaciones, ¿no? De manera que yo confío en que a no mucho tardar se pueda localizar exactamente el emplazamiento de Tarteso, no ya basándose solo en relatos, digamos, literarios o históricos, sino con evidencias físicas, ¿eh? La verdad es que a cada pregunta que contesta usted me suenan o me saltan 7.000 preguntas más. Sí. Podemos estar aquí hasta mañana. Pero vamos, esto es que estamos hablando, claro. O queremos hablar de que esta noche a las 8:30 en el Club de Vela tenemos una cita con don Antonio Guzmán Guerra. ¿Cómo podemos animar a la gente a que vaya? Bueno, animar a la gente, yo la verdad es que creo que lo mejor sería, yo estaría encantado. Porque la conferencia en realidad va a ser una tontería. Es decir, a mí me gusta provocar, me gusta provocar. Entonces, la mejor manera de invitar a la gente es que, independientemente de mi modesta persona, independientemente del título que lo tengo como pretexto, como decía antes, alguna puya puede que suelte. Y entonces me encantaría que luego en el coloquio, pues tuviéramos un intercambio de... a mí me gustan mucho los coloquios, porque es cuando de verdad, en fin, la conferencia, yo ya soy muy mayor para intentar lucirme en una conferencia. Eso cuando era joven y tenía que hacer currículum todavía, ¿no? Pero ahora ya no. Entonces, creo que lo importante es transmitir experiencia, un poco de experiencia, ya con eso vamos siendo más mayores, un poco de transmitir conocimiento, pero también ser receptivo. Creo que es una de las cosas que se aprende en la profesión de profesor en la universidad. Creo que lo útil no es que el profesor sepa mucho o algo, ¿no? En fin, lo importante es que lo pueda transmitir a los alumnos y que les despierte un poco el interés y la curiosidad por conocer y demás. Por eso a mí para incitar o para invitar, ¿no?, a la asistencia a la charla, creo que lo mejor sería prometo que haya un coloquio que sea vivo y interactivo y enriquecedor para todo, también para mí, por supuesto. Don Antonio Guzmán Guerra, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por la entrevista y nada, espero que dentro de unas horas pues nos veamos en el Club de Vela. Efectivamente.